Día 16, vamos a ver los campos por defecto. Vale, lo primero, ¿qué diferencia hay entre on-chain, compute y default? Vale, on-chain, como vimos, son que cuando yo asigno un valor, estoy creando un dato y asigno un valor, asigno ese valor y otro valor depende de este primero y entonces se actualiza. Y vimos que esto no se utiliza directamente on-chain, sino que se utiliza compute. Entonces, yo puedo hacer un campo que sea calculado. ¿Calculado en base a qué? Pues puede ser calculado en base a otro registro, ¿vale? Pero siempre ese cálculo va a venir de otros datos y va a tener una lógica detrás de esos datos. Vale. Luego, por otro lado, yo tengo campos por defecto. Los campos por defecto van a aparecer antes que los calculados. Es decir, va a aparecer ese valor por defecto independientemente de la lógica que pueda tener ese campo. Aunque veremos que se le puede aplicar lógica también, ¿vale? Entonces, vamos a tener varias formas de crear campos, esos valores por defecto, ¿vale? Valores por defecto estáticos, por ejemplo, si yo tengo un campo estado, pues por defecto el estado va a ser borrador. Y siempre que creo un nuevo registro, el estado va a ser borrador. Antes de que yo le dé nombre, antes de que yo haga nada, sabré que ese campo va a crearse en estado borrador. Hay campos que pueden depender del contexto o del usuario que está conectado o de la hora que sea, ¿vale? El contexto en el que estoy creando ese registro. Entonces, yo puedo decirle que por defecto este campo va a ser el usuario que lo está creando. O por defecto este campo de tipo fecha va a ser la fecha de hoy, ¿vale? Y eso lo hago cuando defino el modelo, cuando defino, perdón, el campo, cuando defino el campo que estoy creando, ¿vale? Y luego tenemos una función, yo cuando defino ese campo puedo llamar a otra función que haga ese cálculo y tengo una función creada para el campo por defecto X, para un campo concreto. Y luego tengo un default get que es más genérico y que me sirve pues para poner valores por defecto de varios archivos, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a dar un valor por defecto, si yo estoy creando un registro por código, ya voy a tener ese dato dado y mi registro se me va a crear con los datos que yo le paso más los que no haya pasado que tengan valores por defecto, ¿vale? Pero cuando yo estoy creando un registro desde la web como un usuario, lo que pasa es que cuando yo le doy a nuevo, a crear un nuevo registro, el registro se crea vacío, no se almacena en base de datos, tenemos un registro como a medio crear. ¿Y qué va a tener ese registro? Los datos que yo le haya puesto por defecto. En el momento en el que yo complete un campo, ya podría utilizar un on-chain o un compute, pero antes de yo decir nada, se me van a crear esos datos por defecto. Vale. ¿Qué ejemplos vamos a ver en nuestro módulo? Vamos a crear un campo activo y aprovecho y os cuento que si yo creo un campo booleano que se llama active, de tipo booleano, me sirve para hacer un borrado lógico. ¿Qué es un borrado lógico? Un borrado lógico es que yo puedo ocultar datos al usuario como si los hubiese borrado. Es decir, cuando yo creo un dato, el activo va a ser verdadero. Cuando yo lo quiera borrar, pero no lo puedo borrar porque está relacionado con otros datos, lo voy a poner activo igual a false. Cuando yo hago búsqueda sobre un registro, automáticamente me está aplicando el dominio de active igual a true. Entonces es como si los que estén active igual a false no existan. A no ser que yo específicamente le ponga en el dominio active igual a false. ¿Vale? Luego, voy a crear otro campo que va a ser la fecha de catálogo y lo que va a hacer es que me va a poner la fecha actual del momento en el que estoy creando ese libro. Y por último, voy a poner un autor por defecto. ¿Qué autor voy a poner por defecto? Me da igual. Voy a poner el autor primero que encuentre. ¿De acuerdo? Yo podría a lo mejor decir, oye, este usuario solo va a crear libros de este autor. No tendría mucho sentido, pero para hacer el desarrollo nos vale, ¿no?
Entonces, pues en este caso es siempre voy a coger el primer autor que encuentre y punto, ¿vale? Nos sirve para ver el ejemplo. ¿Cómo veo los default que yo pongo directamente en la definición de los campos? Lo que decía, el active y el catalog date. Active, ¿cómo lo hago? Default igual a true. Si fuese un campo de tipo texto, le pongo aquí el texto, ¿vale? Y en el caso de la fecha, default igual a qué? A fields, date time, now. Como es date time, es now, si fuese solo date, sería today. Cuando hago el default get es más complejo. Aquí podría tener varios datos, ¿vale? Pero ¿cómo funciona esto? Yo voy a definir default get, que le voy a decir que es API model y le voy a pasar los campos que yo estoy creando, ¿vale? Lo primero voy a llamar a super con el fields, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo ¿para qué? Para que me devuelva un diccionario que va a tener los campos y los valores por defecto. Como yo estoy llamando al super, se van a ejecutar los default get estándar de Odoo y, muy importante, si mi módulo depende de otros, se van a ejecutar los default get de los módulos de los que esté dependiendo. Es decir, un módulo del que yo dependa podría decir que un campo, su valor por defecto es X, y yo por encima machacarlo y decirle, oye, no, el valor por defecto es Y. Y punto. Vale. Luego, la lógica que yo quiero aplicar. En este caso, muy sencillo. Simplemente estoy buscando autores, los estoy buscando, el dominio está vacío, o sea, no le estoy poniendo ninguna condición, le estoy diciendo busca todos los autores, pero limítamelo a uno, al primero. Entonces, si hay algún autor, actualiza resultado, el res, que es el que yo luego voy a devolver, actualízalo y añade la clave autor con el identificador que estamos poniendo. ¿Vale? Entonces, este update es del diccionario. Yo tengo un diccionario y le voy a añadir una clave, autor ID, y le voy a añadir el ID que yo tengo. Y devuelvo el resultado. ¿De acuerdo? Resumiendo, default get, obtengo el diccionario, lo actualizo y lo devuelvo. ¿Vale? Y con eso ya tendría la lógica. Vale. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos en el código, qué es lo que estábamos diciendo que teníamos, no tenemos nada nuevo. Tengo el active, el catalog y el default get que os estaba explicando. ¿Vale? ¿Qué tengo en la vista? En la vista lo único que tengo es los datos que he creado, o sea, el campo nuevo, el active y el catalog date. En el autor no le he dicho nada, ni le he puesto nada relativo a que tengan un default en la vista. ¿De acuerdo? Entonces, he modificado un archivo Python, he modificado un archivo de vistas de XML, no he creado ningún fichero, por lo tanto el manifest y el init no los tengo que tocar, ¿vale? Ahora, como yo he modificado una vista, no me vale con reiniciar Odoo. Tengo que reiniciar y actualizar el módulo. Recordad, con "-u" actualizo el módulo. Como yo he modificado el código Python, pero dentro de lo que es el código Python he creado nuevos campos, tampoco me vale con reiniciar. Si yo lo único que tengo es una función y cambio la función, reinicio y el Python se carga. Pero si estoy llamando a la API, al ORM para crear nuevos modelos de datos, sí que tengo que actualizar. Y es lo que he hecho en este caso. Yo en este caso lo que he hecho es parar y reiniciar Odoo, ¿vale? Entonces, si me voy ahora a la vista, yo he refrescado también la vista. No me vale solo con reiniciar Odoo, sino que esto lo tenía abierto, F5 para refrescar la vista, porque si no, no se me muestra bien, ¿vale? Ahora, yo le voy a dar a nuevo y ya tengo activo es igual a verdadero, tengo el catalog date, es la hora en la que yo estoy haciendo esto, ¿vale? Es el día 14 a las 11, ¿vale? Y me ha cogido el autor. Y fijaros en esto, como me ha cogido el autor y el autor, las etiquetas tienen un compute que dependen del valor del autor, se me enlaza una cosa con la otra. Se me ha enlazado que yo tengo los defaults, tengo el default get y al asignarse esto automáticamente, como tiene su API depends de este dato en este dato, me está poniendo este dato que teníamos calculado que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo?
Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando un usuario a mí me diga, oye, quiero este valor por defecto? Nosotros podemos hacerlo desde el módulo y sería lo más conveniente hacerlo desde el módulo. Hay veces que el usuario quiere un valor por defecto, pero es concretamente para un usuario y por una condición específica. Eso lo podemos hacer desde Odoo sin desarrollo. Sería, yo primero veo el dato que quiero, por ejemplo, yo con este usuario quiero que el bestseller siempre esté marcado. Lo marco, estando en modo desarrollador, veo aquí eh, el bug y puedo clicar aquí en Set Default Values y aquí yo le puedo decir que solo para mí o para todos los usuarios y la condición que yo quiero poner por defecto, ¿vale? Esto a modo usuario lo puedo hacer, pero no sería, o sea, si es algo que dependa de mi módulo, que quiero que sea para mi módulo, pues lo voy a hacer por código. Incluso yo podría decir, oye, pues dependiendo del usuario, que tenga un valor por defecto o tenga otro. Esto me puede salvar los muebles en un caso determinado, pero bueno, que sepáis que por código ya hemos visto cómo se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos el día y mañana seguimos.